Muy bienvenidos nuevamente a nuestras clases. Vamos a continuar con lo que ya estábamos abordando en nuestra clase anterior y nuevamente vamos a enfocarnos a lo que es el tratamiento de drenajes ácidos de roca, de tal manera de que en este caso vamos a presentar el tratamiento de estas aguas mediante drenes anóxicos calizos, similar a lo que habíamos visto en la clase anterior. Sin embargo, la innovación pasa por el hecho de que estos drenes calizos van a estar instalados en el interior de la mina subterránea. Para eso voy a presentar este caso de estudio que hemos desarrollado en la ciudad de Oruro, de donde yo estoy haciendo o emitiendo la transmisión. En este departamento, en la ciudad de Oruro, existe una operación minera que se llama Guanuni, que lamentablemente incumple con lo que es la descarga de sus relaves, que directamente son evacuados al río. No tiene un tranque de relaves. Lamentablemente en nuestro medio se suscita especialmente en aquellas operaciones estatales, de tal manera de que si bien el control de las autoridades ambientales competentes se desarrolla eh, con mucho, digamos, con mucha precisión, digamos, en el caso de operaciones mineras privadas. Lamentablemente, las operaciones estatales se, no están, digamos, tampoco en esto de llevar adelante estos procesos de control. Entonces, en ese contexto es de que estamos presentando este caso. Lamentablemente decíamos de que prácticamente es una operación relativamente pequeña de la minería pequeña o a mediana, digamos así, para minerales de estaño, de tal manera que la descarga es más o menos de 1.000 toneladas por día y lamentablemente esa descarga se realiza directamente al río Guanoli. Entonces, generando obviamente un efecto bastante significativo en la calidad de las aguas del río. Esto debido a que estos relaves tienen un alto contenido de sulfuro y en ese contexto, en presencia de agua y oxígeno, van formando drenaje ácido de roca que finalmente llega a parar al lago Popó, donde descargan las aguas de este río. El otro tema que se tiene, como se puede ver acá en esta imagen, es prácticamente la pulpa que está saliendo del tranque que llega al río. Y esta zona además se caracteriza porque definitivamente en esta se tiene, digamos así, una enorme escasez hídrica. Es en ese contexto que voy a mostrarles cómo el lago ha desaparecido en esta zona. eh, Acá de este lago, desde el 2013, la superficie, digamos, o el espejo del agua en el lago ha ido disminuyendo permanentemente debido a varios factores. Uno de los más importantes, el tema de lo que es el cambio climático y otra, lamentablemente, el mal manejo de las aguas de la cuenca, que han generado de que hasta el 2017 o 16 prácticamente el lago se haya secado. Entonces, esta zona es de alta, muy alta escasez hídrica y entonces, en ese contexto, en esta zona se ha desarrollado un proyecto para poder implementar o incrementar la capacidad de la planta de tratamiento, de tal manera que se tenga una nueva planta de casi 3.000 toneladas por día. Se ha invertido casi 50 millones de dólares, pero lamentablemente no se ha considerado el tema del agua, es decir, el abastecimiento de agua para esta planta. Requiere más o menos 25.000 litros por día. Se ha construido la planta, lo han construido un consorcio chino, y lamentablemente, en el momento en el que hicimos la visita de la inauguración, la pregunta era, ¿y de dónde van a sacar el agua suficiente para poder entonces operar una planta de esta capacidad de 3.000 toneladas por día? Y quienes habían construido, digamos, esta planta señalaban de que no estaba en el marco de los términos de referencia el poder
o el abastecimiento de agua, solamente les han pedido que construyan la planta y han construido la planta. En ese contexto, nosotros les habíamos propuesto de que una vez que la planta está ya construida, y bueno, en este caso siempre es importante señalar que en Bolivia todavía los aspectos políticos son más importantes que los aspectos técnicos. Y en ese contexto les habíamos indicado de que sería interesante que se podría ver la posibilidad de usar agua ácida de mina en el procesamiento mineral. En la operación minera subterránea en Guanuni se tiene más o menos un 60 litros por segundo que permanentemente se va descargando, de tal manera entonces de que estas aguas podrían ser utilizadas en el procesamiento mineral. Obviamente, previamente a su tratamiento, es decir, estas aguas tienen un pH de 2.4 y claro, en ese rango de pH, lamentablemente, esas aguas no podrían ser directamente utilizadas porque generarían una corrosión de los equipos que se han instalado. Por otra parte, estas aguas se caracterizan por un elevado contenido de soles disueltos, además la presencia de elevada de sulfato y de metales pesados disueltos. Obviamente esto se debe a que en el interior de la mina existe el contacto del agua subterránea con la mineralización sulfurada y la presencia de aire de las galerías, de tal manera de que así, oxígeno de las galerías, que así se genera entonces la formación de drenaje ácido en el interior. Y permanentemente se genera el desagüe para continuar la explotación de estaño en esta operación minera subterránea. Entonces, con ello, hicieron oídos a esta propuesta y ellos nuevamente hicieron el diseño técnico, etcétera, y contrataron nuevamente a una empresa china para que lleve adelante una planta o la construcción de una planta de tratamiento de aguas ácidas de mina. Esta construcción le generó una inversión de 1.3 millones de dólares y lamentablemente y sin criterio técnico nuevamente se construyó la planta de tal manera de que esta planta, las aguas ácidas ingresan a dos reactores donde se añade la cal, un floculante y así se logra entonces el agua de salida, el efluente ya prácticamente a un pH de 9, 9.5, donde ya se han precipitado los metales pesados y esta agua sí ya puede ser llevada a la planta de procesamiento mineral. Pero cuando hicimos la visita, nuevamente les preguntamos ahí, ¿qué van a hacer con los lodos que se generan en el proceso de neutralización-precipitación? Y otra vez ellos no habían considerado este punto. Entonces nosotros hicimos pruebas en nuestro laboratorio para determinar cuánto de lodo se puede generar a partir del tratamiento de estas aguas ácidas que tienen un pH de 2.4. De tal manera de que en un recipiente de vidrio, en un vaso de precipitado, un litro de solución, nosotros añadimos y fuimos añadiendo entonces 0,5 gramos, 1 gramo, 1,5, y de 0,05 en 0,5 gramos, y vimos, fuimos controlando el valor del pH, de tal manera de que al final, para llegar a un pH de 8 a 9, más o menos se requiere 5.92 gramos de cal por litro. Y haciendo la separación sólido-líquido, podemos determinar cuánto entonces de lodo se generaba. De tal manera de que ese valor ya considerando si es que se hace este mismo proceso en la planta que habían construido, prácticamente se requieren 30.7 toneladas de cal por día, lo que genera 312 toneladas de lodo por día. Y no tienen un sitio de disposición final de estos lodos. Es en ese contexto que nosotros les propusimos llevar adelante un estudio técnico, económico y ambiental para tratar las aguas ácidas de esta operación minera, pero llevar adelante en el interior de la mina mediante drenes anóxicos calizos, de tal manera de que así los lodos que se pudieran generar en este proceso directamente podrían ser almacenados en el interior de la operación minera subterránea y el efluente de descarga directamente llevarlo al procesamiento mineral. Los resultados de este trabajo ya hemos mostrado en qué consiste el drenaje de los drenes anóxicos calizos. La idea, como habíamos señalado en nuestro ejemplo anterior, es que si nosotros tenemos un hueco,
el cual está impermeabilizado con geomembrana, lo llenamos entonces con caliza y lo volvemos a cerrar con geomembrana, de tal manera de que hemos dicho de que la caliza reacciona con los iones hidrógeno del agua ácida y da lugar a la formación de alcalinidad. Y habíamos demostrado de que también, independientemente del pH que ingrese a este dren anóxico, el pH de salida siempre va a ser 6.5. Pero entonces la idea ahora es hacer este mismo dren anóxico, pero en el interior de la operación minera subterránea. Eso quiere decir que en el diseño conceptual nosotros pensamos que se tiene que tener dos drenes, es decir, dos galerías abandonadas. En cada una de estas lo que se hace es cerrar la galería con un dique acá y otro dique acá, de tal manera de que se lo llena completamente de caliza y una vez que está lleno de caliza, ya se tiene un ambiente anóxico. Ya no se requiere impermeabilizar la galería porque se tiene roca y prácticamente es impermeable. De tal manera de que así se puede entonces construir el dren anóxico. Y la idea es de que el agua de la mina, que iba siendo siempre bombeada a la superficie, esa se bombea hasta el otro extremo de la galería. De tal manera de que aquí empieza entonces a circular el drenaje ácido y empieza a atravesar el material de caliza con el que se ha llenado la galería. De tal manera de que así se logra de que al final, al salir de la galería, el valor del pH es 6.5. De la misma manera en esta otra. Pero habíamos también señalado de que en un dren anóxico calizo no se suscita la precipitación de los metales y por tanto entonces al no precipitarse tenemos que o necesitamos de un otro reactor donde se lleve adelante la precipitación con el uso de cal. En ese caso, nosotros también en el interior de la galería hemos propuesto de que se tenga un reactor donde se prepara la lechada de cal y se bombea la lechada de cal hasta el otro extremo de esta pequeña galería, donde se entonces mezcla con el efluente del drenaje, del dren anóxico calizo, y luego se hace la separación sólido-líquido. Entonces, esto es una nueva innovación que hemos desarrollado de cómo hacer la separación sólido-líquido en una galería. De tal manera de que acá se colocan entonces superficies planas, de tal manera de que así, con el efecto que se tiene de una lamela, se puede lograr la separación entonces de los sólidos con respecto del líquido, de tal manera de que el líquido, una vez que se sale de esta galería, de la pequeña galería, recién esta se bombea a la superficie y este efluente ya tiene un pH de 8.5 y directamente ya puede ser utilizado en la operación de procesamiento mineral. Mientras que los lodos que se han generado por el proceso de neutralización-precipitación con la adición de cal, inmediatamente esos pueden ser abandonados, o sea, pueden ser llevados a los rajos que han sido abandonados. Estos rajos tienen dimensiones bastante grandes y pueden entonces almacenarse en estos sin tener el problema de generar algún riesgo a los factores ambientales. Entonces, para hacer las pruebas a nivel laboratorio es que se ha hecho o se ha construido, como se puede ver acá, y al igual que habíamos mostrado en el caso anterior, acá tenemos el agua ácida de la mina, y de manera continua entra este dren anóxico calizo que está completamente sellado, de tal manera de que en principio es importante determinar cuál es el valor de la alcalinidad que se genera durante un paso de 15 horas o 15 horas a través de este dren, eh, dren anóxico. De tal manera entonces de que aquí se ha ido controlando el valor del pH y de la alcalinidad, de tal manera de que cuando han transcurrido el tiempo de 15 horas se tiene prácticamente un valor de 165 miligramos por litro, que es el valor que se va a requerir para dimensionar el dren anóxico que se va a construir. Entonces, el efluente que sale del dren anóxico ya a un pH 6.5 se ha hecho el análisis físico-químico respectivo y como se puede ver, todavía tiene una gran concentración de metales pesados disueltos, sólidos disueltos, además de la presencia de sulfatos y metales pesados que, como hemos dicho, no precipitan en un dren anóxico calizo. Por tanto, entonces,
Ese efluente va a el proceso de precipitación o neutralización precipitación añadiendo cal. Eso se ha hecho entonces en un vaso de vidrio, de tal manera de que se va añadiendo otra vez de 0,1 a 0,1, de 0,1 en 0,1 gramos de cal, de tal manera de que este valor del pH empieza en este momento a subir y para alcanzar más o menos el valor de 8,5 se requiere 1,09 gramos por litro. De tal manera de que así entonces se logra precipitar los metales pesados, de tal manera de que el efluente de descarga, es decir, cuando se hace la separación sólido-líquido, se filtra la pulpa y la solución clara se manda al laboratorio de análisis químico y se puede ver que prácticamente los metales pesados han disminuido en su concentración y este efluente prácticamente ya puede servir inclusive hasta para riego. En este caso específico nos va a servir para el agua que se requiere en la planta de procesamiento mineral. Entonces, si nosotros queremos entonces diseñar o dimensionar entonces el, eh, el dren anóxico, similar a lo que les había mostrado en la clase anterior, necesitamos entonces saber el caudal, en este caso 60 litros por segundo, y les había dicho que hay que transformarlo en unidades de litros por hora, el valor que hemos determinado de la alcalinidad a través de la titulación, de tal manera de que ese valor de 165 es utilizado en esta fórmula. El DREN queremos que nos sirva para 20 años, de tal manera que en 20 años no prácticamente el agua ácida ingresa y sale 6,5 permanentemente. En este caso hemos utilizado caliza con una calidad de 78% de pureza. La densidad de la caliza que hemos medido era de 1,4 kilos por litro. El valor de la porosidad de 0,5 y el tiempo de residencia que habíamos calculado para obtener estos 165 miligramos por litro de alcalinidad es de 15 horas. En ese contexto se requieren 17,000 toneladas de caliza. Entonces lo que se ha hecho es distribuir este volumen, esta cantidad de masa de caliza en dos, entonces, digamos, túneles, o sea, en dos galerías abandonadas. De tal manera de que vamos a tener una primera galería que tiene 100 metros de largo y otra 88 metros de largo. La una de 20 metros de ancho y 17 metros la otra. Y el alto no puede ser mayor a 3,5 porque si fuese mayor, tomando en cuenta la calidad de roca que se encuentra en el sitio, no se puede porque ya se tendría una inestabilidad física al hacer estas galerías. Entonces, en ese contexto, además es importante la relación de largo-ancho, que siempre tiene que ser con una relación de 5. Así entonces, se ha ido a buscar dónde se pueden instalar estas galerías. Se ha encontrado dos sitios donde ya se tienen dos cámaras, pero que todavía tienen, digamos, se requiere llevar adelante una excavación mucho mayor. Entonces, estos drenes serían entonces de 100 por 20 por 3,5 y este otro de 88 17 por 3,5. En esos dos tendríamos la capacidad de introducir toda la cantidad entonces de caliza que hemos calculado. Entonces, una vez que ya introducimos la caliza, como les había ya señalado, obviamente es importante tener los diques de contención en ambos lados de la galería, de tal manera de que el agua ácida de 2,4 es llevada hasta el final de la galería, empieza a escurrir a través del material de caliza con el que se ha llenado la galería y el efluente que sale a 6,5 llevarlo entonces al proceso de precipitación y separación sólido-líquido en esta otra y así entonces los lodos llevarlos a los rajos abandonados y el efluente de descarga directamente a la superficie para su uso en la planta. Aquí se han hecho las dimensiones de los diques que se van a requerir en las ambas galerías. Se ha hecho el cálculo respectivo, tomando en cuenta las dimensiones de la columna, las fuerzas de empuje, obviamente, del agua, más el material de caliza que va a estar rellenado en ambas galerías, etc. De tal manera de que así se tiene el diseño conceptual, además de que era importante introducir el reactor que nos va a permitir la producción de la lechada de cal, de tal manera de que este también tiene que estar en el interior de la mina. No podemos tener una altura mayor a 2,5
de altura del reactor. Entonces, para eso, y haciendo el cálculo, se requiere 1 metro de diámetro y de esa manera entonces se puede acá de manera continua eh, preparar la lechada de cal, que también junto con el agua ácida va a entrar al fondo de la galería para que se mezclen y así se logra entonces la precipitación en la galería pequeña, la precipitación de metales pesados. Obviamente que era necesario dimensionar las bombas, uno para la descarga del efluente, el otro para bombear las lamas a los sitios de disposición final en el interior de la galería, además de la pequeña bomba que también nos va a permitir el bombeo de la lechada de cal hacia el sitio donde se hace la mezcla eh, eh, con el agua, con el efluente de descarga del dren anóxico. De la misma manera se ha hecho el dimensionamiento de la pequeña galería donde se va a hacer en primer lugar la mezcla del efluente del drenaje anóxico calizo y con la lechada de cal, de tal manera de que acá se hace la separación sólido-líquido, como les he dicho, con las plataformas superficie inclinadas, de plástico, por supuesto, para evitar la corrosión, y así se logra entonces la separación sólido-líquido. De la misma manera se tenía que calcular los diques de contención tanto en ambos lados de la pequeña galería, eso es lo que se ha hecho acá. Y al final entonces ya se tiene todo esto ya diseñado, dimensionado, calculado. Los rajos donde se va a almacenar los lodos se han entonces también medido. Estos rajos son bastante grandes, más o menos tienen 40 metros de altura, 40 metros de largo y más o menos de 1.2 metros de altura, de tal manera de que así se logra entonces en cada uno de ellos meter 1920 metros cúbicos de lodo. De tal manera de que así para los 20 años de vida útil prácticamente se tiene todo los huecos necesarios para almacenar todo ese volumen de lodos que se van a generar. Entonces, el otro tema era dónde podemos obtener la caliza. Hemos conseguido un yacimiento que es muy cercano a la ciudad de Oruro. El yacimiento se llama Cuyuri, donde se ha hecho la caracterización física, donde habíamos dicho que la calidad de la caliza está al 78%, y además su densidad de 1.4, como ya habíamos señalado, y la porosidad, que más o menos, como habíamos dicho, es de 0.5. Ahí se puede ver los trozos de caliza que se tienen en ese yacimiento, de tal manera de que se ha calculado las reservas de este sitio en función a un estudio topográfico de un levantamiento topográfico que se ha hecho, de tal manera de que ahí se tiene más de 253.000 toneladas, es decir, la cantidad suficiente como para poder entonces de ese sitio llevar la cantidad de caliza suficiente para poder entonces introducirlo al dren anóxico que se va a tener, a los dos drenes anóxicos que se va a tener en el interior de la mina. Ahí se puede ver una fotografía del yacimiento de caliza y obviamente que se ha establecido la distancia para calcular los costos, de tal manera de que así el costo de implementación, tomando en cuenta la compra de la piedra caliza, el transporte de la piedra caliza, además de la trituración, los muros de contención, los sistemas de bombeo, el reactor de la lechada de cal, la cantidad de cal que se requiere, el tema de las lamelas para llevar adelante la separación sólido-líquido, el personal requerido, etcétera, es más o menos un proyecto de 2.3 millones de dólares. Y cuando les hicimos la propuesta, dijeron, pues, Chatero, 2.3 millones de dólares parece caro, ¿no? Entonces, les presentamos esta tabla de que con el proceso que ellos habían diseñado, se generan 30 toneladas, o sea, se consumen 30 toneladas de cal por día, porque se tienen que llevar el valor del pH desde 2.4 directo hasta el valor de 9, o 8.5 a 9. En cambio, nosotros solamente requerimos 5.65 toneladas de cal por día, porque de 6.5 llevamos es decir, que el agua ácida que entra por el dren anóxico calizo ya sale a 6.5 y de 6.5 tenemos que llevar a 8.5. Entonces, la cantidad de cal que hemos demostrado es de 0.4 gramos por litro, menos que lo que se requiere para llevar desde 2.4 a el valor de 8.5. Y el otro tema es el tema de los lodos.
En el proceso que ellos han diseñado se generan 312 toneladas por día. Nosotros en nuestro proceso vamos a generar solo 25 toneladas por día, pero la enorme, además, ventaja adicional que nosotros tenemos es que tenemos dónde depositar los lodos en los rajos en el interior de la operación minera subterránea. En términos solamente de gasto en cal, nosotros con nuestro proyecto para 20 años podemos ahorrar prácticamente 122 millones de dólares, es decir, es el proceso técnicamente viable, económicamente mejor que la alternativa que ellos habían presentado. Y por supuesto, desde el punto de vista ambiental, nosotros evitamos de que, o sea, los lodos pueden ser almacenados en estos sitios donde hemos encontrado para su almacenamiento. En cambio, en la propuesta de ellos, lamentablemente no se tiene un sitio de disposición final de lodos. Ya nosotros hemos hecho el diseño para una planta de tratamiento de aguas ácidas en interior de mina. Ha sido la única planta a nivel global, mundial, que se tiene, de tal manera de que esto se ha hecho en Oruro, un costo más o menos de 282,000 que se ha invertido, la cooperación internacional ha invertido, y en el 2016 se puso en marcha esta planta de tal manera de que se hacía el tratamiento en el interior de la mina y los lodos que se generaban son almacenados en el interior de la mina, en los rajos. Lamentablemente, el sector cooperativizado es muy especial. En un momento dado ya no ha querido pagar el costo de la cal, de tal manera de que este proyecto, si bien ha funcionado, se ha entregado, digamos, y se ha demostrado la factibilidad técnica de acuerdo al diseño que se había desarrollado, lamentablemente hoy no está operable y las cooperativas, todas las bombas que se pusieron en el proyecto han desaparecido. Es decir, lamentablemente, cuando se trata de cooperativas que definitivamente no tienen una conciencia en términos ambientales del efecto de impacto que generan estas actividades, lamentablemente no se puede hacer mucho. Bien, el otro tópico que quiero tocar es técnicas de restauración de zonas afectadas por actividades extractivas, un poquito hablar sobre lo que son la restauración de estrumombreras. Normalmente cuando estos sitios de almacenamiento de estériles o de materiales de desmonte tienen presencia de sulfuros y por tanto son generadores de drenaje ácido de roca, se tiene entonces que llevar adelante la estabilización química, pero también la estabilización física. Entonces los taludes que se encuentran en estos sitios son tan empinados que no hay una adecuada estabilización física, lo que quiere decir es que se tiene que hacer el terraceo, como les he mostrado en el caso de Perú. Y una vez que se hace el terraceo, también es importante hacer los canales de derivación, de tal manera de que las aguas de la lluvia no ingresen a los sitios donde se puede recolectar mejor las aguas y evitar entonces que estas puedan generar problemas de erosión en los sitios donde se ha hecho la rehabilitación. Entonces, acá, por ejemplo, se tiene en una escombrera de material oxidado, que no es generador de drenaje ácido de roca. Entonces, la escombrera, una vez que ha terminado la operación, más o menos tiene esta forma. La idea, entonces, es tener topsoil, o sea, material o suelo vegetal. Lo que se hace, entonces, es extender este sitio de almacenamiento de desmonte, de tal manera de que se le dé una buena estabilidad física, es decir, ya no se tiene los empinados, digamos, estas zonas, ¿no? Donde por el grado, digamos, que se tiene ya no son estables físicamente. Entonces, lo que se hace es, como decíamos, hacer el extendido. Y una vez que se ha hecho el extendido, recién entonces este material que es el topsoil se lo va esparciendo sobre la superficie de tal manera de que así se ha logrado entonces colocar el topsoil y sobre este se coloca la cobertura vegetal. Otra vez, esto es para el caso de los sitios de almacenamiento de estériles que no son generadores de drenaje ácido de roca. Luego aquí tenemos el caso de, por ejemplo, de los sitios donde ya se tiene sitios de almacenamiento de relaves, que se puede aplicar la técnica que hemos mostrado en el Perú.
donde se puede colocar en principio la geomembrana, el geotextil, el material oxidado o puede ser también material cuaternario y sobre este el topsoil y la cobertura vegetal. Entonces acá se puede ir viendo un poco lo que se ha hecho y luego lo que se ha también colocado la cobertura vegetal. En el tema de los pits de explotación, claro, si se trata de, una explotación a cielo abierto donde prácticamente no se tiene un hueco, sino se ha ido más bien sacando material, eh, haciendo obviamente la voladura respectiva, esto sí, sí se pueden llevar adelante la rehabilitación, de tal manera de que sí se puede colocar una cobertura, de tal manera de que se evite la formación de drenaje ácido de roca. Pero ya si se tiene un pit de explotación, ya un hueco, ya es más difícil hacer la rehabilitación. En este caso, obviamente, solamente un Photoshop. La idea, así tendría que hacerse la rehabilitación, pero normalmente eso es más complicado, de tal manera de que en estos casos, por ejemplo, si el agua está muy cerca, como les he mostrado en el caso de Inti Raymi, entonces inmediatamente lo que se puede hacer es inundar el pit, de tal manera de que, por ejemplo, acá está el río, de tal manera de que el río se hace ingresar al pit, se lo llena el pit, de tal manera que se ha estabilizado químicamente el pit de explotación, porque ya sabemos de que por más que exista presencia de sulfuros en las paredes del pit, estos en presencia de agua podrían generar drenaje ácido de roca siempre que y cuando exista oxígeno, pero en el momento en el que inundado, la difusión de oxígeno es tan lenta que prácticamente se ha logrado su estabilización química. Acá se puede ver en el caso de Inti Raymi, que es lo que ya les he mostrado en nuestra clase presencial, de cómo es que se ha hecho el 2003, el primer cierre de una explotación minera, en este caso de oro, donde prácticamente se ha llevado adelante la inundación. Entonces, la idea final es de que de un estado operacional pueda pasar a un estado post, de tal manera de que se haya hecho el cierre adecuado, donde se ha logrado la estabilización física y química de los sitios de almacenamiento de residuos mineros y al mismo tiempo en la etapa de post-cierre se lleva adelante el monitoreo respectivo para ver que ninguno de los factores ambientales sea alterado en términos de sus calidades. Acá se puede ver la técnica de rehabilitación de balsas o de sitios de almacenamiento de relaves, lo que ya les había indicado anteriormente. En este caso, primero el tema de la estabilización física de los taludes y luego ya el uso de coberturas, que puede ser, por ejemplo, el uso de una de geomembrana, geotextil, el tema del suelo cuaternario y finalmente el topsoil y la cobertura vegetal, de tal manera que el sitio se deja prácticamente rehabilitado y es estable químicamente. Otro estudio de caso que también me gustaría presentarles es el que se ha desarrollado en España y que ha sido propuesto por el profesor doctor Ángel Faz con su equipo de colaboradores. Este proyecto se llama Bioremediación y Gestión Ambiental de Pasivos Mineros. Ya les he indicado de que la experiencia en términos de cierre de pasivos ambientales mineros, en especial de sitios de almacenamiento de relaves generadores de drenaje ácido de roca, han sido las experiencias más importantes para enfocar y hoy en día tener inclusive los manuales para llevar adelante las técnicas de cierre, de rehabilitación de sitios de almacenamiento de residuos de operaciones actuales. Entonces, este proyecto se ha desarrollado en el marco del programa LIFE de la cooperación europea. Este programa ha facilitado la integración de aspectos medioambientales, además de políticas y demás, y considerar además que estos proyectos deben contribuir al desarrollo sostenible. Estos proyectos financiados deben tener la peculiaridad de que deben revestir interés comunitario por su contribución científica al desarrollo, aplicación y actualización de las políticas y legislación comunitaria del medio ambiente, ser técnica y financieramente coherentes, viables, rentables, además de tener un carácter innovador y de demostración a nivel comunitario. O sea, no se trata de solamente hacer pruebas de laboratorio, sino definitivamente llevar adelante y demostrar que el proyecto es viable.
En este caso, este proyecto se ha presentado en la línea de investigación de temática de suelo y que trata de soluciones innovadoras que contribuyan a cuestiones medioambientales importantes y que conduzcan a resultados concretos, viables, mensurables, cualitativa y cuantitativamente. Entonces, este proyecto se ha desarrollado en Sierra Minera de Cartagena, La Unión, que se encuentra a una altitud entre 0 y 500 metros sobre el nivel del mar. El clima de la zona es mediterráneo semiárido. Hablamos de bajos niveles de precipitación. La temperatura media oscila entre 13 y 19 grados centígrados. La evapotranspiración es de 900 milímetros por año, mientras que la precipitación es apenas de 279 a 406. Eso quiere decir que es una zona semiárida, es decir, que se encuentra en el régimen sérico. Cuando se desarrolló la explotación minera subterránea en la zona, se explotaban minerales de plomo, plata, zinc, de tal manera de que se han generado los socavones o los túneles o las galerías para direccionadas hacia el cuerpo de mineralización para poder extraer el material y luego que han sido procesadas para obtener concentrados mediante procesos de flotación que luego en una planta de fundición eran fundidos a objeto de obtener entonces el plomo, la plata y el zinc. Obviamente que en esa época no había la componente ambiental en las operaciones, por lo que directamente los sitios de almacenamiento de relaves eran almacenados en un sitio sin haber considerado ni siquiera la ubicación, tomando en cuenta de que a este sitio de almacenamiento de relaves también ingresa agua cuando llueve y además de que, como se puede ver, no tiene ninguna estabilización física. Acá se puede ver las cárcavas que se han ido generando, la pendiente del talud tremendamente empinada, de tal manera de que definitivamente no hay una estabilización física. Por otra parte, se han tomado las muestras respectivas, de tal manera de que se ha demostrado que este sitio también es inestable químicamente, es decir, por la presencia de sulfuros, se genera drenaje ácido de roca, el cual puede alterar la calidad de aguas superficiales, especialmente en la cuenca baja, donde estas aguas también son utilizadas para riego. Por otra parte, lo interesante es de que en esta zona el inventario de pasivos ambientales mineros es bastante abundante, lo que quiere decir de que si se puede demostrar de que funciona la rehabilitación ambiental en un sitio de almacenamiento, puede funcionar en el resto. Entonces, como se puede también mostrar en estas láminas, en estas fotografías, acá, por ejemplo, en época de lluvia, se genera una charca sobre el sitio de almacenamiento de relaves y que, como puede apreciarse, es drenaje ácido de roca, que tiene un pH de 1.3, una alta conductividad y además un alto contenido de metales pesados tóxicos disueltos. Acá se puede ver que también las aguas que salen de la operación minera subterránea también son ácidas y, por supuesto, es un área sin prácticamente cobertura vegetal. Esa pérdida de cobertura vegetal se debe a dos factores importantes. El primero, de que la planta donde se hacía la fundición emitía entonces directamente, no nos olvidemos que los concentrados de plomo, plata, zinc son sulfuros, que entonces por el proceso de tostación se emite en SO2 a la atmósfera y ese SO2 cae en forma de lluvia ácida que prácticamente ha logrado o ha hecho de que la cobertura vegetal natural que existía en la zona ha desaparecido. Y ha desaparecido porque el suelo se ha ido acidificando y la materia orgánica y los nutrientes del suelo se han ido disolviendo, de tal manera de que bajo esas condiciones no hay cobertura vegetal que pueda crecer. Es decir, se ha generado una fuerte cobertura vegetal. Y el segundo aspecto es de que durante los procesos de tostación, material fino particulado de sulfuros ha ido a parar también a los suelos en función de la dirección de la pluma de contaminación, de tal manera de que
en el suelo se daba lugar a la formación de drenaje ácido de roca, es decir, que el material mineralizado sulfurado empieza en contacto con la lluvia y con el aire, inmediatamente da lugar a la formación de drenaje ácido de roca que ha eh, generado adicionalmente a las lluvias ácidas la eliminación de lo que son los nutrientes de los suelos y la materia orgánica y por tanto ha generado la pérdida de cobertura vegetal. Por otra parte, también se puede ver de que en época de lluvia se tiene prácticamente el sitio de almacenamiento de relaves, una charca con agua ácida, pero una vez que ha pasado el tiempo de lluvia, empieza, como hemos visto, la evapotranspiración es más grande, la evaporación es más grande que la precipitación, lo que obliga entonces, o lo que hace de que al final, en la época seca, se tenga entonces la formación de eflorescencias salinas, es decir, que se van precipitando los metales pesados y en el momento en el que hay ráfagas de viento empieza a suspender este material particulado que da lugar también a alteración de la calidad del aire por el transporte de sales y material fino. Entonces el proyecto de lo que trata es de entonces rehabilitar estos sitios de almacenamiento de relaves. La idea entonces pasa por evaluar, demostrar y difundir una alternativa sostenible para la rehabilitación de depósitos mineros. Lo que implica, primero, el generar enmiendas, es decir, sobre la superficie del relave, crear una enmienda, es decir, un suelo, digamos, antropogénico, es decir, un suelo que es generado con materia básica y nutrientes, de tal manera de que sobre ese sí pueda darse lugar al crecimiento de la cobertura vegetal. Pero para eso, para hacer la enmienda, se requiere, primero, el suelo, o sea, el material que tiene el relave sobre la superficie del relave, no se puede directamente sembrar cobertura vegetal sobre el mismo, porque no hay materia orgánica, no hay nutrientes y el suelo es ácido, entonces no puede crecer nada. Pero si sobre esa superficie del relave le coloco caliza, y en este caso se puede utilizar residuos de una marmolera, y además le añado purín, el purín es la orina del cerdo, es decir, en las cercanías había chancherías donde se ha recolectado el orín para impregnar el suelo y de esa manera enriquecer de nutrientes y además se requiere materia orgánica. Entonces, ese orín, una parte del orín, se evapora y se forma una costra. Esa costra es rica en materia orgánica que se la esparce también sobre la superficie del relave y así entonces se tiene un suelo, entre comillas, una enmienda sobre la cual se puede entonces eh, hacer crecer la cobertura vegetal. Y al hacer crecer la cobertura vegetal, entonces estamos hablando ya de procesos de fitoestabilización, de tal manera de que las plantas, como hemos mostrado en nuestro caso de asna collar, se evita de que los metales pesados estén disponibles para el medio ambiente. Entonces, de lo que se trata es inmovilizar a los metales pesados, pero además mejorar la calidad del suelo y desarrollar comunidades microbianas y todo esto permite entonces integrar el paisajismo y hacer de estos sitios donde se pueda generar el desarrollo económico local. Es decir, a través del geoturismo, de tal manera que los turistas vayan al sitio, vean cómo es que se ha hecho la rehabilitación y eso permite entonces el desarrollo local de las comunidades, como les voy a mostrar. Entonces, en ese sentido va este proyecto. Entonces, las acciones que se han desarrollado por el proyecto conocido con el nombre de MIPOLARES son actividades preliminares, caracterización de los residuos que han sido almacenados y que deben ser objeto de rehabilitación, la aplicación de las enmiendas, el uso de la fitoestabilización, el monitoreo del suelo y de la cobertura vegetal, además, obviamente, el diseño de lo que es el paisajismo para finalmente evaluar la digamos, la viabilidad de este
esta rehabilitación en estos sitios de almacenamiento y además generar entonces el desarrollo local de las comunidades. Entonces, para ello, este proyecto se ha generado entonces una identidad corporativa llamada MiPolare, el proyecto de rehabilitación de depósitos mineros. Entonces, hemos dicho de que para generar la enmienda sobre la superficie del relave se requiere materia básica. En este caso se ha utilizado residuo de mármol. Es decir, en las cercanías existían marmoleras, de tal manera de que en esta se hace la explotación de la piedra, el mármol, y una vez que se ha hecho la explotación del mármol, obviamente se tiene que cortar de tal manera de que se tienen piezas ya definidas en tamaño, y por tanto entonces ese corte genera este polvo de mármol. Y este polvo de mármol es el que se va a usar para neutralizar la superficie, el material que se encuentra en la superficie de la relave. Entonces, haciendo la caracterización de relave, este tiene un contenido de 1.2%. De acuerdo a la Comunidad Europea, entonces es un sitio que no es estable químicamente y por tanto tiene que ser objeto de rehabilitación. Entonces, si calculamos el potencial neutro, nos permite determinar que se requieren 24 kilos de mármol por metro cuadrado, de tal manera de que así se puede entonces neutralizar el material ácido de la relavera. Por otra parte, como se puede ver acá, este es el sitio donde se va a hacer la rehabilitación. En este punto es donde existe entonces la marmolera, de tal manera de que de ahí se puede entonces transportar este polvo que no es usado en la marmolera y por tanto puede ser descartado sin ningún problema y sin ningún costo. Por otra parte, era importante que cuando se coloque el material neutro sobre la superficie del material de relave, también se tenga que introducir nutrientes. Y en este caso vamos a utilizar, o se ha utilizado, perdón, el purín de cerdo, el orín de cerdo. Es decir, existen sitios donde se crían los criaderos de chanchos, de tal manera de que se les recolecta, fíjense, la orina y entonces esta orina tiene nitrógeno. Y por tanto, entonces, para poder fertilizar el suelo, de acuerdo a la Directiva 91676 de la Comunidad Económica Europea, se requiere 170 kilos de nitrógeno por hectárea y por año. Entonces, para llegar a esta característica de condición de nitrógeno en el suelo, entre comillas, entonces se requiere esparcir una cierta cantidad de orín, de tal manera de que eso se puede entonces lograr, como pueden ver, a través de una cisterna e impregnar el suelo con la orina de cerdo. Y por otra parte, también se requiere como decíamos, la materia orgánica, y en este caso la materia orgánica es obtenida a partir de la evaporación de la orina de cerdo para llegar a obtener una costra, que es una materia orgánica, o sea, que es un material que tiene un alto contenido de materia orgánica. Estas chancherías también, aquí este es el punto donde se va a hacer la rehabilitación, está mucho más cerca que las marmoleras y hay dos puntos donde se puede recolectar el orín y además también la materia orgánica, obtener a partir del orín. La fitoestabilización es importante conocer que es una tecnología que utiliza especies tolerantes a metales pesados y permite su inmovilización a partir de los fenómenos de la absorción por las raíces o adsorción también en las raíces o precipitación en las riósferas. Eso quiere decir que estas plantitas, que tienen que ser obviamente autóctonas del sitio, tolerantes a metales pesados, acá tenemos entonces las raíces, ¿no? Y la rizoma, hasta llegar al tallo. La idea entonces es de que en las raíces y en las rizomas se generan procesos de absorción y absorción de los metales pesados y también fenómenos de precipitación, de tal manera de que estos metales, al estar ya o absorbidos en las raíces o precipitados y están entonces absorbidos en las raíces o las rizomas, ya no son disponibles para el medio ambiente. Con eso entonces se logra no solamente un paisaje, el tema de un paisaje revegetado, sino que los metales están menos disponibles para el medio ambiente. En eso consiste entonces la fitoestabilización, de tal manera de que es importante saber qué especies podrían tener la mayor masa, digamos, la mayor biomasa, pero al mismo tiempo tener los mecanismos más rápidos de absorción,
absorción y lograr la precipitación y la absorción, absorción de los precipitados sobre las raíces y las rizomas. Entonces, acá ya se va a ir mostrando cada uno de los pasos que se ha seguido. En primer lugar, es el depósito minero que se ha elegido, Santa Antonieta, este es el sitio, y se encuentra más o menos al sudeste de España, en Cartagena. Luego, lo que se ha hecho es, además, conseguir, o sea, se ha hecho dos sitios la rehabilitación, uno en San Antonieta y el Gorkel, que está en esta zona. Bien, entonces empecemos con el depósito de la mina Santa Antonieta. Eh, Tiene un área, el sitio de almacenamiento de relaves de 14.000 metros cuadrados. Hoy en día a medir el área se puede hacer directamente con sistemas de teledetección y sistemas de información geográfica. Es un juego para los jóvenes acerca de estas cosas, de tal manera de que una vez que ya se tiene el área que va a ser objeto de rehabilitación, se tiene que determinar más o menos cuánto es el volumen o el peso de material que ha sido almacenado en este sitio. A partir de eso, se determina entonces con la gráfica que ya hemos mostrado en clases anteriores, cuánto es el número de muestras que se tienen que tomar. En función de eso se hace la grilla y se determina entonces de cada uno de los puntos de muestreo se obtienen muestras y así se obtiene entonces un compósito de cuyo compósito se hace la caracterización física, química, mineralógica y así entonces se demuestra que este sitio es generador de drenaje ácido de roca. Es decir, no es estable químicamente y por tanto se tienen que establecer medidas de rehabilitación. Un poco para ver cómo se ha evolucionado este depósito. En 1956 no había nada. En 1981 ya se puede ver que ya ha aparecido el depósito de relaves y el 2002, cuando termina la operación, prácticamente se tiene ya definido el área que tiene el depósito de almacenamiento de relaves. Entonces acá lo que se ha hecho, como les decía, ¿no? En función al peso, se ha determinado que son 11 muestras las que se requieren, aquí se hace la grilla, y entonces de cada uno de estos puntos se hace una pequeña calícata, más o menos hasta unos 20 o 40 centímetros, y luego entonces se sale sacando el material de la calícata y se hace un común de todo para poder tener entonces una muestra representativa, más o menos representativa, del material de la superficie del radar. Bien, una vez que se ha hecho esto, entonces se tiene que hacer la apertura de accesos, es decir, se va a introducir maquinaria para hacer la rehabilitación del sitio de almacenamiento de relaves. En ese contexto, entonces, se tiene maquinaria que permite entonces hacer los caminos que van a permitir entonces meter la maquinaria a este sitio de rehabilitación. Luego se hace la nivelación de la superficie del relave, de tal manera de que una vez que se nivela, la idea es de que se tiene que darle una inclinación de más o menos hasta de 5 grados, de tal manera de que el agua de la lluvia pueda escurrir también. Y luego se preparan las zanjas de coronación o lo que hemos dicho, los canales de derivación, de tal manera de que el agua de la lluvia y que baja por el cerro no llegue directamente al sitio donde se está haciendo la rehabilitación. Entonces, como se puede ver, prácticamente la zanja de coronación permite entonces que las aguas de lluvia se recolecten y luego estas aguas, en función de el contenido de sólidos en suspensión, pueden ser directamente evacuados a el río. Entonces, una vez que se ha hecho la nivelación, como se puede ver, acá se está nivelando, una vez que se ha hecho y ya se tiene la superficie del relave ya prácticamente entonces nivelada, se procede entonces al arado. El arado entonces consiste en empezar desde un extremo, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, entonces se va arando de tal manera de que al final se tiene toda la superficie del relave prácticamente arada. Una vez que se ha hecho el arado, se aplica entonces la enmienda. Y hemos dicho que, en primer lugar, la enmienda tiene que tener materia básica para neutralizar el suelo, entre comillas, que se tiene en la superficie del relave. Entonces, lo que se hace es ese polvo de mármol, se va entonces mediante la pala mecánica, se va entonces cargando a este pequeño vagón. El vagón tiene en la parte inferior
orificios, de tal manera de que a medida que avanza el tractor, se va entonces llevando adelante una distribución homogénea del material básico. ¿Eso qué quiere decir? Que ha empezado el tractor a través de la circunferencia, o sea, los extremos exteriores, de tal manera que luego va dando vueltas, van dando vueltas, vueltas, vueltas y vueltas, hasta que finalmente ha logrado esparcir toda la caliza, o todo este material de mármol fino, sobre la superficie del relajo. Entonces, con eso se ha prácticamente neutralizado el, todo la superficie del relajo. Ya decíamos 24 kilos por metro cuadrado. Una vez que se ha hecho esto, entonces se tiene que aplicar la orina de cerdo. ¿Para qué? Para nutrir de nutrientes el suelo, entre comillas, de tal manera de que, fíjense, ida y vuelta, va esparciendo entonces el tractor con un... Entonces acá se tiene entonces igual una válvula en la cisterna que prácticamente empieza a regar en la medida que va avanzando la cisterna y así entonces se logra prácticamente humedecer con orina toda la superficie del relajo. En este caso se utilizaron 4.3 litros por metro cuadrado y así se cumple la normativa de que este suelo va a ser apto para riego, en especial para las especies autóctonas que se van a introducir como cobertura vegetal. Luego se introduce el purín de cerdo seco, es decir, se hace evaporar la orina y una vez que evapora la orina ya se tiene entonces esta costra que tiene un alto contenido de materia orgánica. Entonces, esa costra es la que entonces se lleva y se distribuye, al igual que se ha distribuido entonces la caliz, de tal manera de que el tractor va avanzando y en este remolque otra vez se va esparciendo de manera entonces homogénea todo el purín, o todo el purín seco, la materia orgánica seca, de tal manera de que al final ya se tiene la enmienda prácticamente ya sobre la superficie del rebajo. Eso quiere decir, ya tenemos materia básica, ya tenemos nutrientes y ya tenemos materia orgánica. Obviamente de que se han tomado muestras, de tal manera de que una vez que se ha hecho la enmienda, se han ido tomando muestras, eh, después de los 6 meses en que se ha aplicado la enmienda. Entonces, esas muestras se han llevado al análisis, de tal manera de que se han ido haciendo estas gráficas. Por ejemplo, pH versus, o tomar en cuenta material antes de la enmienda, después de la enmienda. Antes de la enmienda el pH era 3, o sea, a 3 no había prácticamente ninguna planta que podría entonces desarrollarse. En ese contexto, cuando ya se ha preparado la enmienda, ya el valor del pH de la superficie es prácticamente 7. Y si nosotros consideramos un poquito más a una profundidad más o menos de entre 20 y 40 centímetros, se puede también ver que el pH era de 3 y a 40 centímetros todavía se tiene materia básica. Y lo mismo se puede ir viendo, por ejemplo, para ver la conductividad, para ver entonces el tema de la densidad, etcétera, o parámetros, por ejemplo, como materia o carbón orgánico total. Carbón orgánico total muy poco tenía antes de la enmienda, después de la enmienda, lo suficiente para tener la posibilidad de que exista el crecimiento de las plantas. Un poco más en las muestras a mayor profundidad, lo mismo, ¿no? Hay ya materia orgánica disponible para el desarrollo de las plantas. La caliza prácticamente no tenía materia básica, el material antes de la enmienda, después de la enmienda ya tiene 4% y en la 20 a 40 centímetros de profundidad 2% de caliza. Y así se puede ir viendo el tema del nitrógeno, por ejemplo, donde eh, bajo contenido de nitrógeno en la superficie del material del relave, pero una vez que se ha colocado la enmienda, por supuesto ha mejorado el contenido de nitrógeno de la misma. Y aquí se puede ver el tema de contenido de metales pesados, de tal manera de que estas concentraciones de metales pesados muestran que si hacemos
el test de toxicidad, vamos a demostrar que este sitio es un sitio que no es estable químicamente y por tanto tiene que ser objeto de rehabilitación. De la misma manera, algunas propiedades edáficas, por ejemplo, el tema del intercambio, iones intercambiables en el caso del plomo, del zinc, etcétera, que baja mucho en el momento en el que ya se ha hecho la enmienda y va a bajar mucho más cuando ya se coloque la cobertura vegetal por el tema de la fitoestabilización. Eh, Después podemos ver, por ejemplo, el tema de la biomasa, que ha mejorado la biomasa en la medida en que se ha metido materia orgánica, etc. De tal manera de que así finalmente ya se tiene un suelo, entre comillas, apto para ya hacer la plantación de la cobertura vegetal. Por otra parte, hemos dicho de que estos proyectos sean importantes que se demuestren luego la sostenibilidad del proyecto. La sostenibilidad está basada en el desarrollo local. ¿Qué significa? Que lo que se va a hacer es que una vez que se haya hecho la rehabilitación, se van entonces a generar cordones de acera, de cemento, de tal manera que la gente pueda pasear a través de estos cordones, en un punto alto donde se pueda visualizar el paisaje, pero además se va a construir un museo. En el museo se va a mostrar todo lo que ha sido la explotación de la faena minera. Eso quiere decir qué tipo de mineralización tenía el yacimiento, cómo es que se ha iniciado la explotación, qué equipo, qué maquinaria se ha llevado al sitio, todo lo que es la historia del desarrollo de la operación o de la faena minera. Y obviamente también es importante el tema de sociocultural, es decir, todo la valoración de la cultura minera que se ha generado en este sitio. Entonces, acá es cómo se puede ver cómo se están construyendo las aceras, la construcción para los cimientos del, del museo, y obviamente también era importante determinar cuáles van a ser las especies vegetales autóctonas que se van a introducir para la cobertura vegetal. Entonces, la triplex es muy conocida especialmente para estos procesos de fitoestabilización, pero hay otras también que pueden ser objeto de, o han sido objeto de investigación para determinar cuál de estas se adapta a mayores concentraciones de metales pesados y bajo las condiciones climáticas de la zona, cuáles pueden propagarse mejor, etcétera. De tal manera de que estos estudios se han realizado y se ha entonces iniciado con la plantación de la cobertura vegetal. Por otra parte, aquí se ha empleado otro término que es la bioestabilización de taludes. La bioestabilización de taludes consiste en que cuando los taludes son completamente empinados, sus factores de seguridad son muy bajos, muy fácilmente se puede desplazar el material, eh, desmoronarse el material, de tal manera de que tenemos que estabilizarlos físicamente. Una manera es el terraceo que le hemos mostrado en el caso peruano. En este caso lo que se ha hecho es introducir troncas de madera y por eso se llama bioestabilización. La idea es ir introduciendo estas troncas de manera tal que se va un poco estabilizando físicamente el talud. Una vez que se ha colocado todas las trancas de madera, se puede ver entonces el talud del frente de la relavera como se muestra en esta fotografía. Luego se ha empezado con la plantación, de tal manera de que a distancias adecuadas ya el suelo ya tiene la enmienda necesaria, se va haciendo la plantación de plantines. Eso quiere decir que en un sitio donde se tiene entonces el tema de las carpas solares, es que ahí se germina y se empieza a hacer que se desarrolle la planta y cuando el plantín ya tiene un tamaño adecuado, recién llevarlo a su plantación, para que de esa manera se tenga una mayor eficiencia o mayor éxito en el tema del crecimiento de los plantines. Es decir, que no se mueran eh, cuando se ha hecho la plantación respectiva.
Acá ya se puede ir viendo cómo ha ido, ya han ido brotando inclusive florcitas, ¿no? Ya se puede ir viendo la cobertura verde. Acá, obviamente, es que tiene que tener una parcela de seguimiento, de tal manera que en la parcela de seguimiento se puede ir mostrando cuánto es el tamaño de crecimiento de la planta, cuántos hits de cobertura tiene cada planta, etcétera, etcétera, que saben también los agrónomos. Acá ya se puede ir viendo de manera general, en 2012 empezó la plantación, en enero ya prácticamente se tiene una cobertura más interesante, en marzo ya prácticamente se puede visualizar toda la cobertura que se tiene en el sitio. Y obviamente, como hemos dicho, se tiene que generar un desarrollo local en este sitio de rehabilitación. Eso quiere decir que se tiene que mostrar la ubicación de tal manera de que si uno va por la carretera a la 332, luego entra a la 345 y llega hasta un punto muy cercano hasta donde es la minera donde se ha hecho la rehabilitación. Entonces, en este punto, por ejemplo, ya las comunidades de la zona ya han generado, digamos, su desarrollo en términos de venta de comida autóctona, el tema de tejidos, hasta fletan bicicletas para la gente que quiera ingresar bicicleta. Es decir, definitivamente se ha empezado a generar entonces un sitio donde hay un desarrollo económico local que era también importante para eh, entrar y calificar en este tipo de proyectos. Segundo depósito, que lo voy a pasar más rápido, es el Gorgel, prácticamente similar con la misma metodología. Primero, determinar el área, una superficie de 7.242 metros cuadrados. Otra vez se han tomado las muestras respectivas para poder establecer de que es un sitio no es estable químicamente, generador de drenaje ácido de roca y por tanto requiere medidas de rehabilitación ambiental. Acá se puede ir viendo cómo ha ido evolucionando el depósito desde 1945 hasta 2012, donde termina la operación y se deja el sitio abandonado, generador de drenaje, constituyéndose una fuente de contaminación, especialmente de metales pesados, tóxicos que alteran la calidad de los ríos o las aguas en la cuenca baja, además por la presencia no solo de metales pesados y suel, sino también de sulfato y el pH ácido. Entonces, primero se tiene que hacer, obviamente, el tema de los ingresos, o sea, para que pueda ingresar maquinaria al sitio, hacer los caminos. Luego se hace la nivelación, como hemos dicho, del terreno. Una vez que se hace esa nivelación que tiene un cierto gradiente, se hacen también las zanjas de coronación o también eh, los canales de derivación de agua. Aquí se está haciendo entonces los canales de drenaje. Una vez que se tiene todo eso, empieza con el arado. Ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, se ara la superficie del relave y luego se añade entonces el mármol, de tal manera de que se va esporboleando de manera homogénea, de tal manera de que al final ya se ha neutralizado el suelo, entre comillas, o sea, la superficie, el material que se encuentra en la superficie del relave. Luego se aplica el purín y finalmente también se aplica el material seco del purín, es decir, la materia orgánica. Una vez que se tiene todo aquello, obviamente también se construyen entonces las veredas. En este caso no hay un museo, sino directamente las veredas para que la gente que llegue al sitio pueda entonces hacer una caminata por sobre el sitio que ha sido objeto de rehabilitación. Acá se puede ver cómo es que ya está construyendo las aceras con el cemento y obviamente una vez que ya está todo listo, definitivamente también tener una señalización adecuada de tal manera de que se entra directamente al Borkel y una vez que se ha entrado tomando la carretera 332 al Borkel, ahí se han acomodado ya las doñas, toda la gente, las comunidades para vender su artesanía, para vender platos típicos, para hacer que los quienes hayan visitado generen un desarrollo económico en la zona. Ustedes para mayor información pueden ingresar a esta página web www.mipolare.eu, donde van a tener con mucho más, digamos, detalle lo que acá ha sistematizado mi colega cuando hizo la presentación.
Bien, el otro tema también es importante que no solamente pensemos cuando hagamos el cierre de estos sitios el cierre y post-cierre de las faenas mineras, no siempre pensemos solo en la estabilidad física, en la estabilidad química de los sitios de almacenamiento de residuos, sino que también empecemos a darle vueltas a el uso que van a tener estos sitios de rehabilitación. En ese contexto quiero mostrarles cómo en Brasil se está trabajando en Europreto en las explotaciones subterráneas. En el caso de Europreto, ya muchas veces se confunde con Minas Gerais, fines del siglo XVII hasta la actualidad ha sufrido una alternancia en términos de actividades extractivas de minerales. Después del siglo de oro, en el siglo XVIII, las actividades prácticamente se han cesado y se han empezado a trabajar aluminio, manganeso, hierro y otros de interés económico para la región. Entonces ahí se tiene la ubicación de Ropreto, está en la zona de Brasil, en la zona sur, ¿no? En esta zona. Y acá se tiene entonces un poco el tema del plano geológico de la zona. En la época en la que se hacía la extracción de oro, ha sido el auge de esta zona, de tal manera de que definitivamente ahí se ha creado, por ejemplo, Villa Rica de Albuquerque, que es un patrimonio de la UNESCO. De tal manera de que se han construido realmente casonas tremendas en la zona, por ejemplo, la Casa de Dos Contos, que es realmente tiene una fachada muy linda y que ha sido conservada como patrimonio, como les decía, es visitada por muchos turistas. Después, como les decía, ha empezado la década del aluminio en Oro Preto, además de la explotación especialmente de la piedra jabón, del topacio, de la cuarcita y del hierro. Eh, Aquí el topacio ha generado una explotación de mucha importancia desde el punto de vista económico, tomando en cuenta de que estas gemas tienen un valor realmente bastante grande, de tal manera de que así empiezan a trabajar y así se obtiene la gema en bruto que después es utilizada en la joyería. En ese contexto, entonces, de pronto había que ver de qué vive Europreto. Y en ese contexto empiezan a trabajar en lo que es la explotación del geoturismo. El geoturismo es la visita de turistas a, ya sea operaciones naturales quiero decir, a sitios naturales o que han sido entonces explotados, a los recursos mineros que han sido explotados por la humanidad y que han dejado vestigios, rastros de valor incalculable. Y en ese contexto, entonces, por ejemplo, cuando estuvimos allá, pudimos visitar algunas de estas minas, por ejemplo, la mina de Chico de Rey, la característica de que es una mina que perteneció a un esclavo que una vez que se liberó, invirtió y se volvió minero, de tal manera de que este hombre negro y ex esclavo generó su riqueza a partir de la explotación de la mina. Y aquí se puede ver un santo negro también en la entrada de la Bocamina. La mina de Dubeloso es otra que tiene más o menos 300 años, de 500 metros de largo, donde se ha hecho una explotación, eh, donde se tiene galerías bastante grandes. Y lo más interesante es que tiene vertientes de agua prístina, o sea, de una prácticamente transparentes y aguas de alta calidad en la que se puede también la gente que visita puede bañarse. La mina Felipe dos Santos es una mina que lo interesante está dedicada exclusivamente a la formación de profesionales en el área de minería, geología, de tal manera de que ahí se hacen sus trabajos de campo eh, los que estudian en estas áreas. La mina Felipe dos Santos es una mina
muy antigua del siglo XVIII, que fue prácticamente abierta por esclavos, de tal manera de que aquí no ha habido maquinaria que ha ingresado y todo lo que se ha hecho en estos túneles prácticamente son con martillo y mazo, de tal manera de que ahí se puede ver, por ejemplo, vestigios de cómo es que se ha desarrollado esta operación. De la misma manera, la mina de Santa Rita también, que tiene una profundidad máxima de 115 metros, lamentablemente la otra parte ya ha sufrido un colapso. Y lo más interesante es la mina de Da Passagem, en la que se ha llevado adelante la explotación por block caving. El block caving es una técnica de explotación donde se hace caer todo el material y todo ese material se recoge y solamente quedan los pilares una vez que se ha hecho la explotación. Entonces, ahí se puede ingresar, por ejemplo, así en pequeños vagones de trenes, o sea, uno puede entonces ingresar y pasear, pero lo más interesante además es de que aquí se pueden generar conciertos, por ejemplo, la acústica es genial, de tal manera de que obviamente que se tiene que tener un estudio adecuado respecto a lo que es la calidad del aire en el interior, que no ponga obviamente en riesgo a las personas, de tal manera de que eso se ha logrado y como les digo, hay conciertos en este sitio. El otro tema bien triste es de que es una zona de mucho alto o de elevado riesgo geotécnico. Es decir, se está empezando a hundir muchos sitios de Europreto, de tal manera de que eso se debe a que se tienen pendientes, el crecimiento urbano no ha sido muy planificado, se tiene problemas de drenaje porque hay un montón de casas que no tienen sus aguas residuales que son recolectadas, sino que estas se insumen y esas van a afectar el riesgo geotécnico en la zona. Eh, Hoy en día ya se está empezando a restringir el uso, por ejemplo, el ingreso a estas zonas con movilidades y obviamente el tema de una mejor planificación urbana es importante. Acá se ha construido un plan, un plano de riesgos geotécnicos y se puede ver que una gran parte donde se encuentra o donde se encuentran todos estos vestigios están en el riesgo de perderse. En ese contexto, entonces, y aquí hago énfasis, y cuando esté hablando también de la economía circular, vamos a ver de que se tiene que pensar no solamente en hacer el cierre desde el punto de vista de la estabilidad técnica, la estabilidad física, química, etcétera, de los sitios de almacenamiento de residuos, sino que también se tiene que empezar a visualizar el uso que se le va a dar a estos sitios donde se haga el cierre. Bien, entonces, tenemos todavía un poquito de tiempo, entonces vamos a ver este otro referido a los aspectos financieros en el cierre de operaciones mineras. Eh, bueno, cuando hablamos de la estimación de costos en el cierre, esto ha sido presentado por los técnicos de la BGR, que es una institución alemana eh, que trabaja en el tema de geología, minería, y que también ha tenido el respaldo de la CEPAL. Entonces, el contenido de esta presentación de mis colegas Dolfer Hulka y que es el consultor de la CEPAL, ha abordado en principio el tema de la estimación de costos, el tema de mapeo de actividades de cierre, estimación de costos, evaluación de costos y algunos comentarios finales. Bien, entonces, cuando se trata de realizar el cierre, es importante en principio definir cuáles son los objetivos del cierre. En unos casos puede ser rehabilitar, restaurar o remediar, que son términos diferentes. Rehabilitar hemos dicho que es tratar de alcanzar lo que podría llegar a ser el sitio antes de que se realice la operación. Por eso es que normalmente hablamos de rehabilitación y no hablamos de restauración, porque restaurar es dejar exactamente igual a lo que era antes de que se inicie la operación o la faena minera en términos de
la calidad de los factores ambientales. Entonces, en ese contexto es muy difícil restaurar, sino siempre llegar a rehabilitar. Y remediar es mitigar los efectos de impacto mediante ciertas acciones y que no tienen el propósito de lo que es la rehabilitación, es decir, alcanzar un estado tal que más o menos sea igual al que se tenía al inicio de la operación. Para ello es también importante, obviamente, tomar en cuenta el entorno, es decir, el emplazamiento de la mina, los ecosistemas circundantes, la calidad de los diferentes factores ambientales, el tema del paisaje, el entorno social, la topografía, que son factores interesantes del entorno para hacer el cierre. Además, obviamente, los recursos, es decir, considerar el contexto en el país en que se va a hacer el cierre, el respaldo financiero que va a tener el cierre por parte de la faena minera, la disponibilidad de tecnología que se pueda tener en el sitio donde va a ser el cierre, además de la innovación. Y finalmente las expectativas, es decir, qué esperan las comunidades en términos de lo que va a ser el cierre, sociedad, empresa, Estado. Y un elemento importante, no se puede pensar que el cierre de una faena minera va a ser exactamente igual en todas las faenas. Eso quiere decir que cada mina es única y por tanto su cierre también va a ser único. En ese contexto, un poco para hacer el cierre es importante tener unidades de medida, porque tenemos que, cuando hablamos del cierre, tenemos que hacer el cierre en función de cuántos metros cuadrados, cuánto de, de, de horas hombre se ha trabajado en el cierre, qué volúmenes de metros cúbicos se han tenido que mover, etcétera. Es decir, es importante lo cuantitativo para tener bien, digamos, establecido el tema del costo del cierre. Entonces, en el tema del cierre, podemos hablar de un cierre progresivo, un cierre final y el post-cierre. Ya hemos dicho que muchas veces se van cerrando ya digamos, algunos componentes en la faena en la medida que sea posible hacer su cierre. Y esperar también hacer el cierre final y obviamente tener un monitoreo y un control en el post-cierre. Entonces, en todo caso, siempre vamos a hablar de los componentes de estabilidad física, estabilidad hidrológica, estabilidad geoquímica, además de programa social, seguridad, salud y mantenimiento y monitoreo. Cuando hablamos de la estabilidad física, estamos refiriéndonos, por ejemplo, al tema de los pilares que se encuentran en la explotación subterránea o, en su caso, el tema de la estabilidad física en el tajo o en el pit de explotación que se ha realizado, en el tema de la estabilidad de los taludes, en los sitios de almacenamiento de residuos o en las paredes cuando se ha hecho la explotación del tajo, además de el tema del perfilado de taludes, especialmente en los sitios de almacenamiento, especialmente de escombreros. Luego hablamos de estabilidad hidrológica, si es que ha habido canales que han tenido que desarrollarse para que la operación minera se lleve a efecto, canales para agua o pozos de colección, de sedimentación, etc. Luego tenemos el tema de la estabilidad geoquímica, en especial el tratamiento de aguas ácidas, ¿no? El tema del uso de coberturas para la estabilización química de sitios de almacenamiento de residuos, el tema de la revegetación, además de los programas sociales, compromiso, comunicación, percepción con las comunidades involucradas en la zona del alcance del proyecto. Además de, en términos de seguridad y salud, en manejo de residuos, en la etapa de demolición, en la etapa de cierre de acceso, etc. Y finalmente, en el mantenimiento y monitoreo, es decir, el tratamiento ya sea activo o pasivo de los drenajes ácidos, el monitoreo de la estabilidad física, geoquímica, hidrológica y también el monitoreo social. Entonces, cuando hablamos de la configuración del cierre, va a ser siempre importante qué, quién, cómo, cuándo y dónde,
y las unidades de medidas, metros cúbicos, metros cuadrados, kilos, viajes, mes, año, etcétera, consumo de combustibles, etcétera, etcétera. Y por supuesto va a ser importante el que partamos de estudios topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos, hidrogeológicos, sísmicos, geoquímicos, hidroquímicos y simulaciones. No nos olvidemos de que todos estos estudios se han realizado para el tema de diagnóstico de línea base y que luego, ya con los estudios de evaluación de impacto ambiental, han permitido entonces ir siendo complementados y más aún cuando ya se ha empezado a desarrollar la operación de la faena minera, se va entonces cada vez más teniendo más información con respecto a los de la línea base que van a servirnos para el tema del cierre. En términos de estimación de costos, podemos hablar de dos tipos de costos, los costos directos y los costos indirectos. Los costos directos, normalmente para el cierre estamos hablando de los materiales, es decir, el uso de geosintéticos, insumos, fletes, cobertura, y de los equipos, combustible, alquiler, y además del personal, alimentación, transporte, remuneración, etc. Y los costos indirectos, estamos hablando de la ingeniería básica, adquisiciones, administración, costos, etc. Que tiene que erogar o que se tiene que erogar y que más o menos en estos porcentajes podrían más o menos circunscribirse. Normalmente se hablaba de que era difícil un poco evaluar los costos de cierre porque no se tenían bases, digamos, para poder desarrollar los mismos. El Consejo Mundial de Minería y Metales, el ICMM, ha dado algunas pautas en términos de estimación de costos de actividades de cierre, de tal manera de que se pueda llenar ese alto grado de incertidumbre que se tenía. Entonces, más o menos las contingencias, los costos de contingencia de más adicionales que van para los planes de cierre en términos de cierre conceptual, más o menos la contingencia podría ir en un 25% del costo total, el 15% en la ingeniería básica y el 5% en la ingeniería de detalle. Aquí les voy a ir mostrando algunos estructuras de costo con ejemplos, de tal manera de que esto también se pueda ya tener, o con esto se pueda tener una mejor idea de cómo se estructuran los costos de cierre. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el tema de los depósitos, por ejemplo, para un depósito de desmontes, donde tenemos la desmantelación, la recuperación, la disposición, el tema de la estabilidad física, la estabilidad geoquímica, la revegetación y la estabilidad hidrológica. Entonces, si yo quiero hacer el cierre, por ejemplo, de escombreras, voy a tener que abordar temas de desmantelamiento, recuperación, disposición. En la estabilidad física, corte, relleno, nivelación, etcétera. En la estabilidad geoquímica, el tema de la cobertura, el suministro, etcétera. Es decir, que aquí se puede ir entendiendo lo que se tiene en estas tablas. Que es importante señalar de que hay un costo directo, un costo indirecto, que hemos dicho, el tema de las contingencias, además de las posibles utilidades que se pueda tener, porque, por ejemplo, en la demolición, yo puedo rescatar, por ejemplo, la infraestructura de hierro o acero que se tenga, etcétera, de tal manera que así puedo finalmente calcular el monto neto del cierre, además los impuestos, y finalmente llegar a un monto total. En el tema de evaluación de los costos de los planes de cierre, se debe considerar obviamente temas como el horizonte de la vida útil, si el escenario es conservador, la mejora continua, el respaldo al sustento, la particularidad. Son temas más generales que no quiero ingresar, pero sí voy a ingresar un poco más de la estructura de los costos. Entonces, cuando hablamos de precios unitarios, porque a eso finalmente vamos a llegar, por ejemplo, en la mano de obra. Entonces, en la mano de obra tenemos que hablar de cuánto le estamos pagando a los obreros por día, cuánto es la bonificación, normalmente 32% adicional, movilidad, el tema de indemnización, gratificaciones, de tal manera de que al final el costo hombre es de, por decir, $126.5 cada 8 horas de operación, lo que involucra entonces que el tema de
Así calculado, en precio unitario, horas hombre, podría representar un 15,8. Es decir, a partir de esto, ya después, en función de cuántas horas hombre voy a requerir para hacer el cierre, ya muy rápidamente puedo entonces determinar cuál va a ser el costo. De la misma manera, en el tema de equipos, costo de horario de posesión del equipo, porque muchas veces hay que alquilar los equipos, el costo de operación, tomando en cuenta combustible, mantenimiento, lubricación, jornales, etcétera, de tal manera de que el costo hora máquina tenga un valor. Lo mismo en el caso de el uso de algunas herramientas y de los materiales, el precio del material, las mermas, etcétera, de tal manera de que así puedo yo tener un costo, digamos, unitario. Los costos podrían ir variando, o sea, pueden tener altibajos, es decir, yo no puedo pensar de que el costo se va a mantener constante, sino que estos costos pueden variar en función de costos, en función de rendimiento de los equipos, que puede ir del promedio a alto a bajo, la provisión, los precios de mercado, el rendimiento del personal y los costos potenciales que se puedan generar. El valor del cierre también debe ser calculado en función del valor presente neto. ¿Esto qué quiere decir? De que si hay un cierre progresivo, si hay un cierre final o un cierre o post-cierre, el total del cierre va a durar, por ejemplo, en el caso de 40 años. Entonces, los valores, si yo calculo solamente para el valor cero, o sea, para el tiempo cero, o sea, cuando ya pasen los 40 años, ese valor puede haber cambiado y no voy a tener el recurso suficiente como para hacer el cierre. Entonces, definitivamente, estos tienen que estar expresados en función del valor presente, que está basado en el valor futuro y las tasas de descuento de interés que se puedan ir generando. El tema de las aguas es también importante en el cierre, por eso es que hemos abordado también el tratamiento de aguas ácidas en el cierre, donde tiene que, en una operación minera subterránea, se tiene que cerrar la operación subterránea, como veíamos en el caso de Bismuth, de tal manera de que la calidad de las aguas que salgan una vez que se ha hecho el cierre cumplan con las normativas para descarga en un río. En caso de no cumplir, voy a tener que tratar esas aguas y el tratamiento va a ser permanente, de tal manera que es aguas que una vez que se ha hecho el cierre, pero aún así sigue saliendo los contaminantes en concentraciones por encima de los límites máximos permisibles y no pueden ser directamente descargados, voy a tener entonces que tener una planta de tratamiento. De la misma manera, cuando hablamos de las coberturas, es decir, los sitios de almacenamiento de relaves o de desmontes tienen que ser objeto de su estabilización química utilizando diferentes tipos o métodos de coberturas, pero al final, si es que estas coberturas no responden, las aguas que puedan entonces percolar y salir pueden ser objeto de tratamiento. Eh, Tendrían que ser objeto de tratamiento. Pero en los mayores de los casos, cuando se hace un buen método de cierre de los sitios de almacenamiento de relaves, ya no hay por qué preocuparse de la estabilidad química. Al final, también es importante, como les decía, tratar estas aguas para su descarga final. Entonces, en ese contexto, tenemos que pensar en tiempo proyectado para el cierre, la cantidad proyectada, las características, los insumos, el personal, la planta, eh, en términos de eficiencia, de energía, la cantidad de sedimento, los costos de bombeo, mantenimiento, monitoreo físico, biológico, riesgos y contingencia. O sea, más o menos en todo eso hay que pensar cuando se hace el cierre. De tal manera de que aquí hay una comparación entre lo que es el cierre en Chile y en Perú. No olvidemos que Perú, como les decía, ha ido a la vanguardia en esto de los cierres de los pasivos ambientales mineros. De tal manera de que las estructuras de costes llamamos lo mismo, estamos hablando de costes directos, indirectos y las contingencias, en los porcentajes que ya hemos señalado, y los impuestos. En el caso de Chile, el IVA se conoce al impuesto. Luego, el cálculo de costos a partir de precios unitarios. Por eso les decía que es importante calcular el precio unitario y en función a eso poder calcular los precios, el costo total que va a tener el cierre. En Chile todavía se han introducido algunos factores, tales como, por ejemplo, el factor del área geográfica, el factor de la altitud geográfica, el factor del proveedor urbano, que se introducen para calcular el costo.
Los costos indirectos en Chile representan el 20%. Los costos de poscierre, en el caso de Perú, son costos a partir de más de 5 años, mientras que en Chile son los costos anuales. Y los costos de contingencias y impuestos que ya más o menos hemos mencionado. En el tema de impuestos, en Perú es 18% y en Chile es el 19%. Hoy en día ya existen también consultoras que te lo hacen los cálculos de los cierres en base a paquetes computacionales donde directamente sale el costo total de cierre. Y eso es lo que un poco quiero mostrarles acá. Este es un plan de cierre del proyecto Quillavelco en Perú. Y como ya les decía, antes de iniciar la explotación, ya se tiene que tener la estructura de costos de tal manera de que no se ha iniciado siquiera la explotación, ya tienes que saber cuánto debe costarte el cierre. Entonces, en ese contexto, quiero mostrarles este ejemplo. Entonces, Anglo American Quillavelco es una empresa que está cumple con las normativas vigentes en el Perú. El proyecto minero Quillavelco se encuentra en vías de iniciar sus operaciones. En ese contexto se ha presentado ya el plan de cierre de minas, ¿no? Dentro de los 365 días posteriores a la aprobación del estudio de impacto ambiental. Es decir, se hace el estudio de evaluación de impacto ambiental, en el que también está el capítulo de plan de cierre, pero después se presenta ya con más profundidad, donde ya se especifica cuánto va a costar el cierre. Entonces, se ha preparado el plan de cierre que les voy a mostrar en términos de costos. ¿Dónde se encuentra ubicado el proyecto? Se encuentra cerca de Moquegua y abarca una extensión de 362 hectáreas. El proyecto minero consiste en una producción de 850,000 toneladas por día en su explotación de cielo abierto, ¿ya? De tal manera de que se va a hacer la explotación de cobre y molibdeno. Los objetivos del cierre: proteger la salud y la seguridad pública, garantizar la estabilidad física, garantizar la estabilidad geoquímica, especialmente de los sitios de almacenamiento de residuos, reducir los efectos negativos de las instalaciones sobre los ecosistemas, otorgar al terreno condiciones de uso compatibles a su entorno hasta donde sea posible y identificar necesidades, capacidades, limitaciones de las comunidades a fin de implementar el programa de desarrollo sostenible. ¿Cuáles son los componentes del cierre? Aquí tampoco ya no hay que adivinar qué, ni hay que buscar, ni nada, ya está todo bien definido. Entonces, los componentes en el cierre son la mina, esta puede ser tajo, en este caso tajo abierto, instalaciones de procesamiento, donde está el chancado, la planta de chancado primario, la planta industrial, y las instalaciones para el manejo de residuos, o sea, el depósito de relaves y el depósito de roca estéril o las escombreras, o sitio de almacenamiento de desmontes. Instalaciones para el manejo de aguas, además de otras infraestructuras como vías de acceso, líneas de transmisión eléctrica y otras. Entonces yo me voy a ir más al detalle, no de las actividades que se han generado en este plan de cierre, sino referidas al presupuesto. Entonces, cuando hablamos del cronograma de cierre progresivo, de lo que se trata es entonces que se ha elaborado durante los 32 años que va a tener la vida útil, ¿no? Y del Tajo, ¿no? Y el cronograma de cierre final, que más o menos es de 5 años de la totalidad de los componentes, a excepción del Tajo, que va a tener 120 años. Durante este periodo, en el Tajo se va a llenar de agua y así se va entonces a generar una estabilización química. Y el mantenimiento y monitoreo del postcierre, de tal manera de que después de que se ha hecho el cierre, se van a realizar entonces mantenimiento y monitoreo durante 5 años, una vez que se termine el cierre. Y con ello se va a proyectar luego hasta 120 años. Bien, entonces se tiene primero que tener un cronograma de ejecución. Este cronograma de ejecución habla de la movilización y desmovilización de equipos,
hablar de la estabilidad geoquímica, especialmente de zonas que en la etapa progresiva, por ejemplo, en la medida que se ha ido desaguando el agua del PIB de explotación, se ha formado un wetland, y entonces, cuando ya el wetland ya no lo necesitas, tienes que hacer el cierre progresivo del mismo, además de la revegetación en zonas donde, por ejemplo, la apertura de caminos que ya no van a ser utilizados, se pueden ir haciendo el cierre respectivo. En el cierre final ya podemos empezar a trabajar en temas de movilización y en desmovilización de equipos, en el tema de desmantelamiento, en el tema de demolición y recuperación de zonas que han sido o instalaciones que han sido utilizadas, la estabilidad física en temas especialmente referidos a los sitios de almacenamiento de residuos mineros, la estabilidad geoquímica lo mismo en temas de relaves, taludes, etcétera, y luego el tema de la estabilidad hidrológica, el establecimiento de formas de terreno y revegetación y de los programas sociales. Entonces, a partir de cada una de esas actividades que ya hemos diseñado en el plan de cierre, ahí empezamos con el cronograma, es decir, el cronograma referido a la movilización, mantenimiento, monitoreo del postcierre. Y el presupuesto, de tal manera de que el presupuesto tiene que embarcarse a esas tres etapas del cierre, a la etapa entonces del cierre progresivo, a la etapa del cierre final y finalmente a la etapa del post-cierre. En este caso, el presupuesto estimado para el cierre progresivo es de $1.513.000, ¿ya? Y más o menos así ya separando, digamos, cada uno, al desglose de cada una de las actividades importantes, la movilización y la desmovilización de equipos, la estabilidad geoquímica de los wetlands, la revegetación, 1.2 millones, como habíamos dicho, ¿no? De tal manera de que, tomando en cuenta gastos, además de contingencia y posibles utilidades, etcétera, $1.7 millones va a costar el cierre progresivo. Luego, el presupuesto para el cierre final. El cierre final va a costar 176 o 176 millones de dólares. 176 millones de dólares. Para ser más exacto, 176 millones de dólares, 386.059 dólares. O sea, realmente son costos muy grandes que se requieren para el cierre. ¿En qué consiste el cierre final? Movilización y desmovilización, o sea, otra vez, en función de cada una de las cosas que hemos puesto en el cronograma, cada uno tiene su presupuesto. De tal manera que la suma de movilización y desmovilización, 130.000, desmantelamiento, 9 millones, demolición y recuperación, 8 millones, estabilización física, 20 millones, estabilización geoquímica, 81 millones. Fíjense que en la estabilización geoquímica y física especial de los sitios de almacenamiento de residuos se nos va la mayor cantidad del presupuesto. De tal manera de que el costo directo es 141 millones de dólares. Más el 10% de gastos generales, de 10% de contingencia, y etcétera, tenemos 176 millones, de tal manera de que además de los impuestos, 208 millones va a costar entonces el presupuesto del cierre final. El presupuesto para el post-cierre, de la misma manera, considerando cada una de las actividades, ese costo total va a ser de 70 millones de dólares, 70.337 millones de dólares, pero tomando en cuenta otra vez el desglose, movilización, mantenimiento, monitoreo y los gastos generales contingencia, nos da entonces este monto total de 83 millones de dólares que va a costar el post-cierre. Una vez que ya se tiene eso, se tiene que hacer el programa financiero, es decir, cuándo se va a ir desembolsando cada uno de estos montos en cada una de las actividades, tanto en las etapas de lo que va a ser el cierre progresivo, el cierre final y finalmente el post-cierre. ¿Eso qué quiere decir? Que el cronograma financiero se va entonces mostrando o sea, en qué año se va a hacer se va a tener que tener la disponibilidad de ese dinero. Y así entonces el cronograma
financiero, de tal manera de que el programa financiero, tanto en la etapa de, decíamos, del cierre progresivo, del postcierre, del cierre final y del postcierre, ahí se tiene entonces cuánto se va a ir gastando en cada uno de los años que se ha entonces previsto. De tal manera de que así ya se puede tener una imagen bien clara de cuánto va a ser la garantía financiera. Entonces, la garantía financiera puede tener, en el caso peruano, garantías del tipo 1. Están constituidas por cartas de fianza u otros mecanismos financieros equivalentes emitidos por el Banco Nacional o del exterior de primer nivel. La garantía tipo 2 está constituida por pólizas de caución y otros seguros. Pólizas o garantías de tipo 3 están conformadas por fideicomisos, de acuerdo a lo señalado por la Ley del Sistema Financiero de Seguros y la Ley Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. Es decir, efectivo, administración de flujo, bienes inmuebles, valores negociables. Y las garantías del tipo 4, que pueden entonces estar constituidas por fianzas solidarias de terceros en base a modalidades señaladas sin beneficio de exclusión. De tal manera de que en base a eso, la minera dirá, ya ok, entonces el monto del cálculo de la garantía financiera va a ser en base al valor actual neto y fíjense que ese valor va a representar los 246 millones de dólares. Y esos 246 millones de dólares van a estar en función a cada uno de estos valores que están acá, de tal manera de que mi monto total de garantía es 7.7 millones de dólares de garantía por año en los 32 años que tengo que entonces depositar. ¿Para qué? Una vez que termine mi operación minera, tenga el monto suficiente para hacer el cierre respectivo. Eso es lo que está establecido en Perú. En Chile es diferente porque, como les he mostrado en una de nuestras primeras clases, ya tengo que al inicio pagar un monto determinado y luego, en función si el proyecto corresponde por ejemplo, a que se tenga que pagar en menos de 15 años ya el proyecto, el monto total de lo que se requiere para el cierre en función de la vida útil del proyecto. Entonces, realmente son montos bien grandes que se requieren para considerarlos en esto de lo que es el cierre. Bien, con eso entonces yo les agradezco mucho por su gentil escucha y por supuesto nos veríamos